¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Como siempre, realmente es un gusto reencontrarnos en este espacio en el que somos todos periodistas y sin dudas en todos estos días el tema ineludible tiene que ver con la pandemia y su impacto en la Argentina, todos siempre preocupados por las cuestiones vinculadas con la salud y que entre todos podamos hacerle frente realmente a esta enfermedad. Pero también, y sin dudas es muy importante y está en la preocupación de todos, la cuestión económica realmente está afectando a muchos argentinos y también genera angustia, desazón, incertidumbre, en algunos sectores más que en otros. Por eso también es una preocupación. Y en sucesivas ediciones de nuestro programa, entre otros temas vinculados a la pandemia, abordamos cuál es la situación de distintos sectores. Hoy nos enfocamos en la industria en Córdoba. Puntualmente vamos a hablar con Eduardo Borri, quien es presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba. Vamos a hablar con él sobre cómo está la situación de cara a lo que es la flexibilización de la cuarentena, la próxima etapa que ya se va a implementar, de qué forma se adaptan las empresas para con los protocolos de seguridad e higiene que deben llevar adelante y también de qué forma afrontan esta nueva etapa. Por otra parte, cómo imagina el escenario que se viene en los próximos meses ante esta situación de parate económico en muchos sectores y que de a poco va a tener que empezar a girar nuevamente la rueda. Bueno, sobre la actualidad entonces del sector industrial que motoriza, como decíamos, a muchos trabajadores en nuestra provincia, vamos a estar hablando en esta edición de nuestro programa. Pero ya saben ustedes, como siempre, comenzamos con la columna del doctor Roberto Cornet, que está cumpliendo con la cuarentena obligatoria desde su domicilio y también comparte con nosotros su opinión en la columna de cada semana. Bueno, buenas noches Ariel, buenas noches Tomás. Esta vez, como siempre, desde la reclusión domiciliaria vamos a hacer este editorial. He elegido dos temas para hacer este editorial. El primero, yo lo denomino una respuesta a una opinión injustificada. Miren, el jueves 23 de abril, la viceministra de Educación de la Nación, señora Adriana Puigros, públicamente, ante distintos medios de prensa, hizo una afirmación que la voy a leer porque solamente así se puede creer. Capaz que sin leer, si yo no la leyese, usted pensaría que yo invento. Esta señora dijo así: el capitalismo financiero liberó el virus del COVID-19 y el coronavirus infestó sociedades humanas enfermas del neoliberalismo. Yo no puedo creer. Esta viceministra de Educación seguramente debe saber cómo se hace para enseñar a leer y escribir, sumar y restar, pero carece de cultura, porque ¿quién ocupa tan altas funciones? No puede ignorar la historia reciente, digamos, de 100 años a esta parte, la mitad del siglo pasado y lo que va del siglo XXI, para decir un disparate de estos. ¿Cómo puede ser que ignore que la gran lucha ideológica que transcurrió en el periodo que yo digo se dio entre dos grandes conceptos filosóficos que han querido imponerse con el triunfo de uno y con la derrota de otro a la humanidad? Uno es el pensamiento liberal, que tiene como concepción que el Estado está al servicio de la persona y ésta goza como extensión de su dignidad del derecho a la libertad, a la propiedad, a la justicia, etc. La otra, que es el socialismo marxista. La persona se somete al Estado, no el Estado al servicio de la persona, sino la persona al servicio del Estado, igualando para abajo, negando el derecho de propiedad y negando la libertad. Pero es más, el famoso pensador liberal von Hayek
tiene una afirmación que a mí me encanta. El pensamiento liberal en la historia humana puede demostrar racionalmente en la historia y en la lógica la verdad de su afirmación, mientras que el socialismo no. ¿Cómo lo demuestro? Con una forma más docente. Esta señora, viceministra de Educación, pero para mí nada más que de enseñar a leer y escribir sumario de Estado, ¿cómo justifica históricamente las dos Alemanias? Después de la Segunda Guerra Mundial, un mismo pueblo, con una igual cultura, una misma tradición, casi la misma religión, fue dividido en dos, mejor dicho, en cuatro partes. De un lado tuvieron Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y de la otra parte Unión Soviética. La Unión Soviética tuvo que separar la parte de Alemania que ocupaba con una cortina de hierro, con un muro que yo vi en Berlín. Si el paraíso de la persona fuera el concepto socialista marxista, en la sociedad alemana ocupada por la Unión Soviética hubiera sido un paraíso. Es más, el muro se levantó porque todos los que ocupaban esa parte de Alemania querían pasar para Occidente, donde había libertad, había derecho de propiedad, había justicia y había respeto por la dignidad humana. Mientras también podremos poner el ejemplo de las dos Coreas. Corea del Sur está dentro de los 10 países más importantes del mundo. La del norte comunista, el pueblo se muere de hambre y en la mayor de las miserias. Cuba, hace 60 años tiene el régimen de los Castro y no ha podido salir de la pobreza. Y lo mismo Venezuela. Yo no conozco que nadie sueñe con ir a vivir al paraíso en Cuba ni en Venezuela. Es más, todo Centroamérica y todas las corrientes inmigratorias, lo único que miran es el norte, Estados Unidos. Pero no quiero cerrar este programa sin decir algo que me parece injustificable e insultante. En este momento, que hay gente despedida, que en la relación capital y trabajo hay empleos que reducen su ingreso al 50% o con descuento del 25% o quedan sin él. La Cámara de Diputados de la Nación y el Senado, bajo la presidencia de Massa y de Cristina Fernández, acaban de entregar un bono de 70.000 pesos extra a los empleados por haber concurrido a trabajar durante la cuarentena. ¿Qué es esto? El que fue a trabajar fue a cumplir con su deber. ¿Por qué pagar 70.000 pesos? Cuando un médico, una enfermera, los que están en el frente de batalla, ganan con mucho esfuerzo 50.000. No lo olvide nunca cuando vuelva a votar. Estos insensibles, lo único que merecen es el repudio social. Una opinión de parte de Roberto, básicamente sobre un tema que en definitiva termina de alguna manera alejando a la política una vez más del ciudadano de a pie, ¿verdad? Le agradecemos a Roberto por su columna como siempre, le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, que siga cumpliendo con la cuarentena. Y nosotros después de la pausa hablamos del sector industrial en Córdoba, la situación y cómo afronta esta nueva etapa de cuarentena ya de a poco un poco más flexibilizada. Después de la pausa estamos con este tema, ya volvemos. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Hola, ¿te podemos interrumpir unos segundos? Solo queremos agradecerte. Gracias a vos, el Allende Cerro ahora es más grande. Crecimos. Porque incorporamos muchas mejoras, de verdad muy importantes. Y queremos que sepas que todo este crecimiento es nuestra manera de responderte. Con el corazón. Porque en estos 80 años aprendimos que responder con el corazón es lo que nos hace crecer como humanos y profesionales. Porque gracias a estar atentos a vos, nos convertimos en el lugar que queremos ser
para vos. Sanatorio Allende. Desde hace 80 años, especialistas en el cuidado de tu vida. Estamos más cerca de la gente porque estamos más cerca de nuestros valores. Clínica Universitaria Reina Fabiola, el lado humano de la medicina. Seamos responsables y solidarios, respetando la cuarentena para enfrentar la pandemia de coronavirus. Quédate en casa, no son vacaciones. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. La próxima semana se comenzará a flexibilizar en parte la cuarentena con todos los protocolos de seguridad según los distintos casos, y en el sector industrial también habrá empresas que comenzarán con sus actividades con todas las recomendaciones que se requieren. Y vamos a abordar la problemática del sector industrial de Córdoba, también sobre el escenario por el que está atravesando y cuáles son las perspectivas en este 2020 tan difícil. Para hablar sobre estos temas ya convocamos a nuestro programa a Eduardo Borri, quien es presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba. Eduardo, es un gusto contar con usted en nuestro programa. Buenas noches. Buenas noches, Ariel. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, Eduardo. La verdad que todos los sectores tienen sus particularidades. El sector industrial, que motoriza mucho empleo, atraviesa por una situación difícil. Desde la próxima semana se empieza a flexibilizar un poco, o algunas actividades al menos. ¿Tienen una estimación de las empresas que van a volver lentamente a la actividad? Bueno, la realidad es que hemos tenido desde el comienzo diferentes situaciones, diferentes etapas. En su momento, sin interrupción, la parte de equipamiento médico había comenzado o continuó sin interrupción. A nosotros nos llamaron fabricantes como para que acerquemos proveedores y así lo hicimos. Y desde el momento inicial, incluso yo diría 2 semanas después, desde el día 6 de abril, se sumó maquinaria agrícola, en donde ya prácticamente había una importante cantidad de empresas en la provincia que ya podían trabajar, su cadena de proveedores. En definitiva, lo que terminamos haciendo es empezando tempranamente a trabajar junto con el COE en los protocolos, junto con ADIMRA, junto con la UOM, como para poder iniciar actividades en forma segura. Ahora, el gobierno, a través del Ministerio de Industria, nos sigue pidiendo nuestra participación. Terminaron habilitando alrededor de 250 empresas. Todos los días se va sumando alguna, pero como siempre decimos, tiene que ser con muchísima seguridad. Desde el momento inicial dijimos que no es que nosotros íbamos a empezar a trabajar cuando todavía o cuando ya no existiesen casos de enfermos o el virus estuviera presente en nuestras ciudades, con lo cual íbamos a tener que convivir. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Nosotros entendemos que la salud está primero, pero también la economía es importante, porque si no, de acá a unas semanas ya nadie podrá hacer nada, porque no podremos pagar salarios y
bueno, creo que como dijimos desde el momento cero, esta pandemia la paramos, pero también la pagamos entre todos y eso es como estamos trabajando hoy. Claro, no, sin dudas, y como mencionaba recién, el tema de los protocolos de higiene, de seguridad, tienen que ver con salvaguardar la salud, por supuesto, de los trabajadores y la semana que viene muchas empresas van a tener que intensificar esto y puntualmente lo que se plantea, el tema de evitar los traslados de los trabajadores a través del transporte público, lo que ocurre en las principales ciudades o las más grandes. ¿Cómo están trabajando las empresas en la adecuación definitiva para poder implementar sus protocolos? Bueno, yo creo que hay de todo. Hay muchas empresas que han de alguna manera asegurado de que la gente va a trasladarse por medios propios. Se está buscando el traslado por combis, o sea, tratar de evitar el transporte público. Yo creo que esto es fundamental. Es importante que esto se cumpla porque si no algunas empresas van a abrir y van a terminar cerrando si no cumplen con esto. Entonces, nosotros siempre hemos ayudado en este periodo a que las empresas, en definitiva, a ver, lo que planteo es, nosotros somos en muchísimos casos actores secundarios, somos proveedores de terminales automotrices, las terminales automotrices arrancaron de a poco, y bueno, pensar de que vamos a trabajar 20 días al mes de corrido cuando antes de la pandemia estábamos trabajando apenas 6 días es casi imposible. Entonces creo que es de a poco que se tiene que estar dando y bueno, asegurando principalmente los traslados. En las empresas ya existe mucha cultura de trabajo con seguridad, así que en definitiva esto se va a seguir haciendo. Bueno, los protocolos son muy claros. Y nosotros lo que tenemos que hacer es estar difundiéndolo permanentemente. Recién hacías referencia, Eduardo, a los costos de esta pandemia y al sector automotriz, que puntualmente fue uno de los más afectados, con un abril sin producción. Ustedes tienen contacto periódico con el ministro de Producción, Culfas, y él mencionó que seguramente abril quedará como un mes, el peor mes tal vez de la historia de la industria. ¿Qué opinión tienen al respecto? Sí, esto es así. Bueno, casualmente ayer tuvimos una videoconferencia con el ministro Culfas relacionado con otro sector que es el tema del petróleo, pensando en lo que va a ser el barril criollo que se está instaurando como para proteger un poco la industria. Particularmente yo creo que ellos han tenido que flexibilizar porque en definitiva un poco lo que se plantea es no somos una economía estable, no somos una potencia. En definitiva, lo que necesitamos es que aquellos que tenemos algo de trabajo podamos empezar a realizarlo. Entonces, ellos son conscientes de que de alguna manera se tiene que empezar a abrir cada vez más la fábrica, porque si no, no se puede sustentar durante mucho tiempo, y esa es la cuestión. Así que ayer participó de esa reunión no solo el ministro Culfas, sino que también estaba el secretario de Industria, Ariel Schale, y el secretario PYME, Guillermo Merediz. Y bueno, me parece que yo planteo, creo que el gobierno hizo lo que debía hacer en un momento temprano. El hacerlo temprano te puede dejar sin oxígeno al transcurrir las semanas. En definitiva, ahora incluso lo que uno está viendo comparativamente con Brasil es que posiblemente Brasil se termine cerrando cuando nosotros estemos abriendo, porque claro, los números de Brasil, la verdad es que asustan un poco también. Sí, sin duda, claro. Y a partir de lo que mencionabas recién sobre la videoconferencia con Culfas y los integrantes del sector, cara a cara con el gobierno, en ese intercambio, ¿cuáles son las principales preocupaciones y reclamos de los sectores? Bueno, una de las cuestiones es que la ayuda llegue en tiempo. La verdad que nos hemos visto gratamente sorprendidos. Ayer, ya desde antes de ayer, la mayoría de las empresas que calificaban para esta
ayuda del Estado empezaron a recibir los aportes y los fondos en cuenta de los empleados. Esto es una buena noticia. Diferimiento de pagos o de impuestos también está llegando en tiempo. En fin, lo que creemos es que esto tiene que continuar. Nosotros hemos firmado desde ADINRA un acuerdo con el sindicato como para hacer un esfuerzo entre todos, como nosotros decíamos. O sea, va a haber trabajadores que van a estar suspendidos, pero garantizando prácticamente el 85-86% de los ingresos netos. Y esto es un esfuerzo entre todos. Las empresas estamos haciendo lo nuestro, el Estado Nacional está haciendo su aporte y los trabajadores haciendo también un sacrificio desde su lado también. Eduardo, precisamente el gobierno hizo referencia a que es muy probable que vuelva a tener que repetir en los sueldos de mayo que se perciben en junio la asistencia a las empresas en el pago de los sueldos a los trabajadores. ¿Considerás que es un requisito que necesitan las empresas para poder sobrellevar esta situación, que se cumpla esto? Sin duda que es así. Hay empresas, incluso que en Córdoba, que están con tan bajo nivel de actividad que aún abriendo no van a poder pagar sus salarios. Entonces dependemos un poco de la ayuda del Estado. Este Estado que quiere estar presente, que respetamos ese deseo y bueno, tiene que hacer ayudando a mantener las fuentes de trabajo, porque si no, después de esta pandemia de salud viene una pandemia económica y no se va a poder sostener en el tiempo. Claro, y sobre todo, Eduardo, en el sector PYME, que hablamos de empresas que tienen 20, 30, 40 empleados, que son muchas en Córdoba, muchas, y que sin duda son las primeras afectadas cuando la actividad se paraliza. Y la actividad industrial, en sus distintas ramas, venía teniendo caídas ya desde años anteriores y afrontaba un 2020 difícil. Aparece una pandemia que obviamente altera todos los pronósticos y ahora hay que volver a empezar. ¿Cómo imaginan en el diálogo con los colegas, con las cámaras, con los sectores, la recuperación de la economía? Nosotros atravesábamos ya 2 años por lo menos de caída en la actividad. En la mayoría de los sectores que tiene nuestra Cámara, que es bastante diversa porque tiene construcción, tiene maquinaria agrícola, tiene industria automotriz, equipamiento médico, en fin, petróleo, gas y minería. Esto va a ser diverso, creo que va a ser sector a sector. La industria automotriz va a ser una de las últimas en salir porque las ventas se han deteriorado muy fuertemente y la demanda ha caído. En Italia, por ejemplo, ha caído el 98% de las ventas de autos, se cayó, con lo cual no es solamente la Argentina, es el mundo. La Argentina venía por este proceso, o con este proceso de deterioro en los últimos 2 años, pero tenía el mundo como cliente. Hoy también el mundo se ha complicado. Entonces, esto que decimos siempre, que el 70% de los autos que se venden en Argentina son importados, pero el 70% de lo que se fabrica en la Argentina se exporta. Bueno, antes se nos había deteriorado el 30% del consumo interno a nosotros, pero ahora se nos deteriora el mercado internacional. Yo creo que va a ser de a poco, creo que muchas empresas van a tener que hacer esfuerzo para transformarse y buscar nuevos negocios, y esto es un proceso que es largo, y también la Cámara tiene un rol activo y que puede colaborar en buscar nuevas alternativas. Muy bien, Eduardo. Bueno, la verdad que un gusto poder intercambiar estos conceptos contigo sobre la situación del sector que tanto moviliza la economía. Esperemos que prontamente pueda volver a girar esta rueda para que se reactive nuestro país, ¿no? No, gracias a vos, Ariel. Aprovecho para mandar un saludo porque mañana cumplimos 73 años de vida en la Cámara, con lo cual lo vamos a estar festejando virtualmente como no queda otra en este momento. Así claro, que saludo para todos los asociados. Hoy no hay otra que festejar por Zoom o alguna de esas plataformas. Bueno, el abrazo y el saludo también a la Cámara.
Gracias por tu presencia en nuestro programa y será hasta otra oportunidad. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, y nosotros, como siempre, llegando al punto final de nuestro programa, nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos. Cuídense, quédense en casa, nos reencontramos la próxima semana. Gracias.